No dura mucho, no dura casi, pero a veces el mundo es tan bonito que vivir parece fácil. Carmen, desde Picaña, junio de 2025. Las lenguas de fuego de un incendio forestal se comportan como tormentas de granizo. Después del incendio, el vacío invade todos los lugares, incluso cuevas y refugios. Nada se oye, solo el silencio. Todo está muerto, todo se para. Las lluvias torrenciales agudizan los conflictos de un territorio, convierten senderos y caminos en barrancos improvisados que siguen destruyendo lo que ya está muerto. Cuando llueve sobre mojado, la sorpresa se transforma en desesperación. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Lo primero de todo que os voy a pedir es que por favor apaguéis los teléfonos móviles. Sabéis que no está permitido realizar ningún tipo de grabación ni fotografía durante la visita. Tampoco está permitido fumar. Y si alguien tiene que abrir un caramelo, que lo abra ahora. Porque cuando estoy explicando las visitas, sería capaz de matar a alguien si escucho ese sonidito. Es broma. Pero no abráis caramelos. Por si acaso. Bueno, a partir de ahora y durante lo que dure este recorrido, seré vuestro guía. Ahora mismo nos encontramos en esta pequeña estancia a la que se le conocía con el nombre de teatro. Y como podéis observar, es uno de los pocos edificios que quedan íntegramente en pie tras el gran incendio que asoló prácticamente a toda la humanidad a mitad del siglo XXI. Y es el único ejemplar de teatro que existe en pie
en todo el mundo. Este tipo de espacios, que ya no existen, servían como lugar de reunión para algunos de los ciudadanos que tenían inquietudes sociales, culturales y artísticas. Este ejemplar único es objeto de numerosos estudios por lo que ocurrió en él el día del incendio y que nos podría revelar grandes misterios de aquella época. Estos teatros estaban formados principalmente por este espacio en el que nos encontramos ahora llamado escenario. En él, los ya desaparecidos actores y actrices llevaban a cabo las representaciones. Esta estatua, tallada en carne, huesos, músculos y vísceras, representa a una de esas actrices, y de la que solo sabemos que se llamaba Anna Maria. Frente al escenario estaba, como vemos, estas gradas, a las que se le denominaba patio de butacas. En ellas se sentaba la gente que venía a ver las funciones. En memoria de aquella gente decidieron poner todas estas estatuas que vemos ahora. Podemos acercarnos un poco a observarlas, pero está completamente prohibido tocarlas. Es increíble la calidad de los detalles de las estatuas. Si nos acercamos un poco más, nos puede dar la sensación de que respiran y mueven los ojos. Incluso se ha afirmado que a veces se escuchan algunas risas, e incluso algún llanto. Me gustaría ahora que nos acercáramos hasta Anna Maria, la estatua principal de la estancia. También está completamente prohibido tocarla. Uno de los científicos aseguró que una vez al pasar su mano cerca de su rostro, esta le mordió. También dicen que cuando todo está en silencio, se escucha su corazón y sobre todo el rugido de sus tripas. Como os he cantado, es la única representación de actriz que queda. Se llama Anna Maria. Y es una de las historias más curiosas, conmovedoras y estudiadas del gran incendio. Como todos sabemos, el gobierno a mediodía incendió todos los bosques que rodeaban la ciudad para acabar con el modelo sociopolítico-cultural de aquella época y generar una nueva sociedad basada únicamente en los valores económicos. Pronto, las llamas alcanzaron las calles y los edificios de prácticamente toda Europa. La única escapatoria posible era el mar, el lugar donde todos nosotros conocemos ahora como casa. Todo el mundo salió de sus casas. Dejó lo que estaban haciendo y huyeron para salvarse. Toda la ciudad, excepto Anna Maria y los espectadores que la estaban observando. Según los estudios, aún no se sabe por qué decidieron no huir de las llamas. ¿Por qué decidieron quedarse, quemarse vivos y pasar los últimos momentos de sus vidas en este teatro? Los estudios buscan qué es lo que Anna Maria estaba diciendo en aquel momento y que nos podría dar grandes pistas de cómo era aquella sociedad y sobre todo el misterio más oculto, lo que significaba la palabra belleza. Algunos dicen que bailaba y que ni el sonido ni el color de las llamas hicieron que Anna Maria dejara de bailar y el público de mirarla. Otros dicen que cantaba a viva voz y otros
que simplemente se quedó en silencio, en un gran acto de rechazo a las políticas del gobierno. Aunque parece que la teoría más acertada nos dice que recitaba un texto y que las palabras que pronunciaba eran tan perfectas que nadie quiso dejar de oírlas. ¡Qué fuerte! ¡Qué grandes misterios escondía el teatro para decidir pasar los últimos minutos de sus vidas aquí en un catástrofe de esta magnitud! ¿Qué vieron los ojos de esas estatuas? ¿Qué escuchaban sus oídos? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué fue aquello que les hizo latir tan fuerte el corazón? Era simplemente estar juntos, compartiendo el mismo espacio y tiempo. Era una especie de queja frente al mundo nuevo que se esperaba. Era un trance generado por lo que se conocía como belleza. ¡Belleza! Estas son las grandes preguntas que ahora se intenta descubrir. Lo poco que conocemos de esta historia es que la representación se estaba llevando a cabo en el momento que las llamas llegaron a la ciudad. Y que no solo estaba Anna María en el escenario, sino que la compañía estaba formada por unos 8 intérpretes aproximadamente, y que se llamaba Escena Erasmus. ¡Mola! Una famosa compañía de la ciudad que estaba compuesta por estudiantes de toda Europa y que representaban una función que se llamaba, bueno, según el único escrito que se ha encontrado, un instante de belleza. ¿Qué? Esa misteriosa palabra. Belleza, belleza. Ojalá Ana María pudiera hablar y contarnos más sobre esta historia. ¿Qué era lo que dijiste? ¿Qué sentido tenía venir aquí cada día? ¿Qué buscaban en realidad toda esa gente? ¿Por qué esto daba sentido a vuestras vidas? Ojalá pudiera darnos más pistas y contestarnos a tantas preguntas. Pero este tema se lo dejamos a los expertos y pasaremos ahora a visitar la siguiente estancia. También el único ejemplar de lo que se conocía como bar o taberna, en la que dicen que también debería haber mucha belleza. Como veis, la primera mitad del siglo XXI está llena aún de misterios y contradicciones. Bueno, seguiremos el recorrido y ya, por fin, llegaremos a nuestro objetivo final, a la joya de la corona, al lugar que dará sentido a recorrer estos lugares. Y como sabéis, es nuestra grandísima ¡Tienda de souvenirs! Sigamos por aquí. Muchas gracias. ¿Cuántas veces habremos oído que esto ha sido como una guerra? ¿Cuántas veces lo habremos dicho? ¿Cuántas veces nos hemos sobrecogido al ver las ambulancias militares hasta que nos hemos acostumbrado y las hemos hecho parte de nuestro paisaje? Varios meses después, todo es dolor, sí, pero todo es costumbre también. La costumbre de ver la belleza en el horror. La belleza sencilla de un sol que sale con colores imposibles sobre la vida rota. La guerra, dicen, la ganan quienes la cuentan. Yo no quiero ganarla, pero sí, quiero contarla. Contar que ha salido este sol, que en el barracón del ambulatorio vacunan, sacan sangre y dan citas.
que los perros se vuelven locos con tantos olores, que cruzamos un puente provisional con paso firme, que nos quejamos, que seguimos aquí, rotos pero aún capaces de asombrarnos ante la belleza. Seguimos aquí. Carmen, desde Picaña, abril de 2025. 1, 2, 3, mollet. Día 30 d'octubre del 1923 se'n va eixir el riu d'Albaida i ahir no sabien res. Simplemente no quiero perderme el recuerdo de este momento. ¡Ey! Dicen que en algunas culturas existe la superstición de que cuando a alguien le toman una fotografía, esa instantánea no solo se apropia de la imagen de la persona, sino también de su alma. También dicen que hacerte muchos selfies denota problemas psicológicos. Y falta de sexo. Pero ¿quién dice eso? Pues muchos estudios. No quiero perderme nunca este momento. ¿Qué momento? Si es un momento de mierda. ¿No te das cuenta que está todo lleno de barro? Es un momento único. ¿Y quieres que haciéndole... Bueno, no, perdona. Haciéndote una foto. ¿No lo vas a perder? No lo sé. Pero tal vez, cuando sea vejecita y no me acuerde de nada, podré pararme un día y descubrir que, aunque mi mundo se iba a la mierda, yo fui bella. Cuando seas viejecita, ese teléfono no va a existir. Y tampoco te vas a acordar de la existencia de esa foto. Además, ¿cómo vas a estar bella con todo el barro que tenés encima? ¿Sabes de lo que sí que te vas a acordar? De que te perdiste un momento muy importante. ¿Por qué? Por salir bien en la foto.
La belleza está en todas las cosas, pero no todos pueden verla. La mitad de la belleza está en el paisaje que uno mira, la otra mitad en la persona que lo mira. La belleza está donde menos te lo esperas. La belleza está en los ojos de quien mira. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo decía mi abuela, ¿eh? ¡Y la mía! ¿Alguna vez habéis tenido miedo de que no os vean, de que no os miren? Mira, yo es que daría lo que fuera por ser invisible. Pero si ser visible no es sinónimo de ser bella. ¿Pero por qué tiene que vernos alguien? ¿Qué manía con estar siempre pendiente de que alguien nos diga lo que somos o lo que dejamos de ser? ¿Cómo somos? ¿Somos o no somos bellas? ¿Quién define la belleza? ¿Eres como quieres ser? ¿O eres como quiere que seas? Dime, ¿yo soy bella para ti? ¿Me ves bella? ¿Y tú? ¿Cómo te ves tú? Me gustaría alcanzar la belleza en lo cotidiano, aunque sea una vez en el día. Me gustaría mirarme al espejo y sentirme bella, aunque sea una vez en el día, aunque sea una vez en la vida. Mi abuela decía que la belleza está en los ojos de quien mira. Ya, pero ¿y si nadie me mira? ¿Y si nadie me ve? Me gustaría mirarme al espejo y sentirme bella, aunque sea una vez en el día, aunque sea una vez en la vida. Me gustaría guardar la belleza de todo lo vivido en una cajita. Por eso hago fotos, todo el tiempo. Cuando me pongo a grabar o fotografiar, es mi intento de inmortalizar el instante, para hacerlo eterno. Cuando algo de lo que estamos viendo nos resuena, es porque hay algo más profundo que lo remueve. Cuando encontramos belleza en lo ajeno, es porque también habita en lo interno. Porque alguna parte de nosotras también es bella. Somos la belleza que encontramos externamente. Somos trocitos de belleza que, aunque se esfumen con el tiempo, habrán dejado huella. Si pudiera pedir un deseo, pediría que dejáramos de ser cuerpos, de ser materia, de ser tangibles. Crecimos con el ideal impuesto y por desobedecer a la norma decidí defender la belleza en lo efímero, en lo amorfo, en lo raro, en lo feo. Si cierras los ojos y piensas en belleza, ¿qué ves? ¿A quién ves? Paseaba. Veía kilómetros de coches destrozados. ¡Kilómetros! Algunos tenían sillitas de bebé y a muchos les venían a visitar sus dueños, como buscando algo. Tal vez consuelo. También veía campos de flores, blancas, con alguna amarilla de por medio resistiéndose a pasar desapercibida. Y baladre rosa también veía. Y fui al cine, por primera vez en esta vida nueva. Y vi Gladiator y no pensé en nada. Por primera vez también en esta vida nueva. A las flores les hice fotos. A los coches no. Solo a los que funcionaban. Porque aquí seguimos, funcionando. A pesar de todo. A pesar de todo. Carmen, desde Picaña, marzo de 2025. El cotxe de mon pare va acabar ple de bonys en el terratrèmol. Funcionava, sí, però estava ple de bonys, com les persones que sobreviuen a una tragèdia. Me'n recorde, tot i que ja han passat uns quants anys. Perdoneu, soc Marta, soc d'Itàlia. L'any passat vaig viure a València i les riuades d'enguany les he vist per la televisió. No he viscut una riuada, però sí he viscut un terratrèmol al meu país i les imatges dels pobles valencians arrasats m'han recordat aquell horror. És curiós, no?, com pot canviar tot en uns segons. 1. El sol s'ofega, l'aire es fa dens, els núvols es converteixen en flames. 2. Els gossos criden, els gats ploren. 3. La terra comença a tremolar. Tremolar com si es continguera, com si volguera protegir-se. 4. A les cases es mouen les làmpades, vibren els cristalls oblidats a les vitrines, grinyolar parquet. 5. La terra continua tremolant, però ara ja està, ja no es conté més.
explota, es desfoga, com qui aguanta les llàgrimes d'un dolor amagat i finalment les deixa anar. Sis, soroll, s'enfonsen els sostres, couen les prestatgeries i amb elles els llibres i les decoracions. Les parets es desfan com castells de sorra assecats per sol. 7. Fum. De les restes s'enlaira una fina boira grisa. Jo conté tot, el que queda dels records d'aquelles vides, de l'amor guardat en aquelles llars, dels somnis de qui estava allà i que pot ser, ja no hi és. 8. Silenci. 9. La gent es reuneix al carrer, o bé el que queda del carrer. I ara què? 10. I ara què? El temps es congela, les mirades es creuen, busquen una cosa. Pot ser una resposta, però la resposta als ulls dels altres no hi és. Només por, només xoc, només pèrdua, només llàgrimes, només buit. A poc a poc tots ens reunim al bell mig de la plaça. Ningú pot parlar. És com si les llengües estigueren paralitzades i els llavis degellats per una capa de pegament. Tant de bo que la trebar les paraules per trencar el silenci i allotjar aquest dolor. Però què cal dir? Que tot passa per una raó? Que el que no mata et fa més forta? No. Davant l'horror, millor callar i respectar la tragèdia. Jo crec que no. Sempre hi ha una llum que brilla en la foscor. Clar, les sirenes dels vehicles d'emergència. Si es carril... Ja n'hi ha prou! Aquest és el dolor. I després, tristesa. I després, destrucció. I una altra vegada tristesa. I després, més dolor. N'estic farta, perdó, però això no era una comèdia? Me vas trobar comèdia al terratrèmol. Comèdia no, però bellesa sí vaig veure. Aquell dia, persones desconegudes es van convertir en família. Persones que s'haurien tallat el braç abans d'ajudar-se es van donar la mà. D'acord. Després de la tragèdia, quan la gent reacciona, poden passar coses belles. T'ho compre. És veritat. Jo la vaig a descobrir, la bellesa, quan després de 2 o 3 dies, sense saber res dels meus amics, vaig veure les seues cares al carrer. Estava enfadada, esgotada i coberta de pols, de cap a peus. Allà era pols, no fang, aquesta pols fina i molesta que se't clava a la pell. Al final, crec que la resposta davant la tragèdia la vam buscar exactament on estava des del primer moment. Als ulls dels altres. Davant l'apatia d'una terra que es revela, els humans reaccionem amb l'empatia de les mirades. I és allí on floreix la bellesa. Manolo. Presente, aquí estoy. Perfecto. Entonces tú serás... Jonathan, por supuesto. Muy bien. Paquita, Débora. ¿Quién es Paquita y quién es Débora? ¿Tú qué crees, guapetón? ¿Tengo acaso yo? ¿Pinta de llamarme Paqui? Seamos profesionales, por favor. Tras analizar todos los currículos de los candidatos que se han presentado para el puesto, ustedes 4 han sido los seleccionados para la prueba final. ¡La entrevista! Y para eso estamos aquí, para charlar y conocernos. Perfecto, preparado. ¡Me encanta charlar! Siempre he pensado que hablar es el mejor sexo oral del mundo. ¿Estás de acuerdo, Bartu? Mirad. Este es el nuevo cosmético de mi línea. No que huele excitante. Además, hablar activa los músculos faciales, produciendo un pico de glucógeno que activa nuestras glándulas suprarrenales y, por tanto, acelera nuestro metabolismo y despierta nuestro deseo sexual. Tengo conjuntivitis crónica y un ojo seco por estudiar con el ordenador. Tu perfume lleva alcohol y me irrita las córneas. ¡Deja de fumigar! Ay, sobre eso quería hablarle, Paquita. ¿Cómo es posible que tenga 25 años y haya estudiado ya tantas cosas? Ingeniera de caminos, doctora en sociología, colabora en 5 ONGs. Es impresionante. Impresionante. Yo cursé un máster de comunicación en Harvard y otro de física aplicada en Albacete. Pues yo tengo otro doctorado más en psicología clínica conductual. Yo desarrollé una vacuna contra la gripe porcina salvaje o gripe del jabalí. ¿Y no creéis que estáis sobrecalificados para el puesto?
El trabajo consiste en vender maquinaria pesada a las constructoras de la ciudad. Y vosotros parecéis futuros premios Nobel. Lo sé todo sobre grúas, retroexcavadoras, hormigoneras, bulldóceres. Y yo lo sé todo sobre grúas también, Pues mi sueño siempre ha sido vender y explicar a los clientes cómo funcionan estas maravillas de la ingeniería. Siento que nací para este trabajo. Llevo toda la vida estudiando para ser mejor. Ah, y yo fui premio extraordinario de mi promoción. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, Débora? Yo soy influencer. Me refiero a su formación previa. Eso, mis estudios. Tengo un máster en mindfulness y yoga cuántico, cursillos de terraplanismo y de creación de masa muscular. Y no te olvides del cursillo de chemtrails. Eso es verdad, ahí nos conocimos. ¿El cursillo de qué? De chemtrails. Son las estelas de condensación de los aviones que nos fumigan con tóxicos. Siguiendo un plan preconcebido para destruir la humanidad. Pero si la humanidad ya se está destruyendo sola. Ay, Paquita, deje que se exprese, Débora. Pero lo que de verdad me define es ser mocatriz. No, no puede ser. ¿Mocatriz? ¿Eso qué es? Pues yo soy mocator. Modelo, cantante y actor. No. Modelo, cantante y monitor. Te subo los glúteos, te hincho el bíceps, te bajo el six-pack, te defino el tríceps. Pues al carbohidrato, toma proteína, te pondrás dos cachas con la L valentina. Mocator, modelo, cantante y monitor. Mocator, modelo, cantante y monitor. Bueno, después de media hora hablando con ustedes, ya tengo clara mi decisión. El puesto es para Débora y Jonathan. Pero esto es indignante. Estoy mucho más cualificada para el puesto. Llevo toda la vida formándome. Exijo una explicación. ¿Tiene usted una explicación de por qué no ha sido seleccionado para el puesto? Sí, la exijo. Pues la culpa la tienen los griegos. ¿Los griegos? ¡Somos griegos! ¡Sí! ¡Somos griegos! Así que exigís una explicación de por qué, a pesar de vuestra extensísima formación académica, no habéis sido seleccionados para el puesto. ¡Explicación académica! Bueno, sí. Pues la culpa la tenemos nosotros, los griegos. Los griegos, por culpa de los griegos de hace 2000 años, yo soy peor candidato que la mocatriz. ¿Y qué? ¿Mocator? En efecto, es que hace 2000 años os engañamos como a imbéciles. ¡Como imbéciles! ¿A ti que te gusta tanto la ciencia? ¿No sabías que hay estudios científicos que demuestran que una vendedora guapa, aunque no tenga ni idea de lo que está vendiendo, vende mucho más que una vendedora... ¿Qué? ¡normalita! ¡Estudios científicos! En este trabajo al que optabas, nuestros clientes son empresarios de toda la vida. Básicamente viejos verdes. Y sus jóvenes discípulos, también verdes, que cuando vean entrar por la oficina a este pedazo de mujer, les comprarán lo que les quiera vender sin rechistar ni preguntar precio. Y después, Jonathan consolidará la relación comercial con sesiones semanales de CrossFit a sus nuevos Gym Bros. Sí. Así que, Paquita, Manolo, me sabe muy mal por vosotros, pero todos vuestros conocimientos técnicos no sirven de nada cuando se trata de vender. ¿Pero por qué?
¿Por qué sucede algo tan injusto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace 2000 años os engañamos como a imbéciles, haciéndoos creer en un principio en el que a día de hoy seguís creyendo a pie juntillas. ¿Qué principio es ese? La belleza es verdad. ¡La belleza es verdad! Os hicimos creer que todo lo bello es verdadero y lleváis 2000 años montando vuestra vida alrededor de esa majadería. ¿La belleza es verdad? ¡Eso es una gilipollez! ¡Gilipollez! ¡Una gilipollez! ¡Una gilipollez! Nuestros artistas y filósofos estaban equivocados. ¡La belleza no es verdad! ¡La belleza no es verdad! Esto es lo contrario. Lo que os tendríamos que haber enseñado es todo lo contrario. ¡Lo contrario! ¡Lo contrario! ¿Qué? ¿Qué nos tendríais que haber enseñado? La verdad es bella. ¡La verdad es bella! ¡La verdad es bella! ¡La verdad es bella! Eso es lo que os tendríamos que haber enseñado hace 2000 años y ahora todo iría mucho mejor. ¡La verdad es bella! ¡La verdad es bella! ¡La verdad es bella! ¡La verdad es bella! La veritat, la bellesa, l'antiguitat, la modernitat, els conceptes, les idees, els terminis, l'orgull, la pressa... Sempre correm, sempre parlant, constantment movent-nos. Si poguera parar, si poguera parar, si poguera parar podria veure alguna cosa. Si poguera permetre'm parar, potser el vent em bufaria l'esquena. Si poguera parar, escoltaria més i parlaria menys. Si poguera, jo pararia enmig de la presa i del caos. Jo ploraria mirant la llum del sol travessar les fulletes dels arbres. Jo ploraria mirant la xiqueta relliscar pel tobogan. Jo ploraria mirant els ulls de mon pare. Però em costa parar. No em deixen. El claxon dels cotxes, els crits dels adults, els filtres de bellesa, les fotos d'Instagram a les maldines, els vells vibrant a la butxaca. No em deixen. Els semàfors en verd, els calendaris tacats de permanent, els accidents, el certificat digital, els exàmens, els càstings, la cita amb la dentista. No em deixen. Si poguera parar, vos ensenyaria tantes coses. Si poguera parar, el món seria més amable. Pararia atenció en el caragol que es complot, en els nius dels arbres, en la rosada sobre les fulles, en la forma dels núvols, en el desfer-se de les prunes, en les comissures de ma mare, en els ulls de riure de Matia, en la qual suspesa en l'aire, en el soroll al xafar la tardor, en els crits dels xiquets al pati, en el crepitat de la llenya al foc, en la lluna preciosa i impassible, en la flor de la tomata fregís, en el soroll de quan correrem per la sèquia, en els camps anegats, en la forma de les teues mans. En una carnal dels pimentons, en el vent fent ballar les branques, en el vent fent xiular els cantons, en l'oloreta del gesmiler a l'estiu, en el tacte de l'arena als dits, en les arrugues dels pares dels meus amics, en la piga de l'orella esquerra, en la tercera frase del llibre, en el color taronja de la terra, en l'olivera persistent, en la màquina d'agafar el meliter, en els artelers en flor a la vora de l'autopista, en tot el que veus, si alça la vista, en la manera que tens de posar-te la jaqueta, en la teua lletra, a la llista de la compra, en la T majúscula, quan escrius t'estime. Enamorat del cel, quan encara sobre el dia. En la teua mirada, quan endevines tot el que et
Estos zapatos son de verdad. Hemingway escribió la historia más triste del mundo. Se venden zapatos de bebé, sin usar. Estos parecen usados, pero también me han provocado tristeza. Seguramente, porque no es un cuento. Carmen, desde Picaña, febrero de 2025. Solo recuerdo un momento de belleza. Solo uno. Lo visualizo y sonrío, porque me recuerda cuando era pequeña, a cuando no había miedo, a cuando no tenía que buscar un piso en alquiler ni hacer horas extra para completar el sueldo. Pero aquello que vi me dio la vuelta. Aquellos niños de los que no me he olvidado me recuerdan a mí cuando yo lo fui. Y miren que tampoco hace tanto tiempo, pero hay imágenes que te reconcilian con la vida. Estaba viendo la tele. No sé si era Aldaya, Chiva, Utiel, Alfafar, Picaña, Paiporta. Nada de lo que se ve se parece nunca a la realidad. Todo les pasa a otros. Crees que siempre les tocará a otros, pero puedes apagar la tele y continuar con la cena, o salir a tomar una caña, incluso poner un tuit. Pero luego te duchas, te pones el pijama y el drama ha desaparecido, porque a ti solo te importa que no te queda café. Me jode decirlo, pero qué bien poder apagar cuando todo duele. Haces off y la vida sigue. Sin embargo, aquel día en la tele vi a los niños. Era Aldaya. Sí, Aldaya. Estaban jugando al fútbol, entre el barro, los trastos, los muebles, los coches. Todo eso que los periodistas llaman enseres, cuando en realidad son tu vida. Enseres es la foto de la abuela. Enseres es la caja de dientes de niño. Enseres es el jarrón de las flores, el reloj de mi padre, el anillo de compromiso del abuelo. ¿Esos son enseres? Así estaban los niños. Jugaban, felices. Sonreí, mirando la tele, porque eran yo cuando yo era ellos. Porque no veían el dolor. Y si lo veían, lo hacían bello. Al final, la felicidad es eso. La felicidad de un rato de paz sin que mamá diga nada. La felicidad jugando con tus amigos con una pelota manchada de barro. Sonreían. Fue entonces cuando me di cuenta que yo era uno de esos. Luego vi otra imagen. Era un grupo de vecinos, sentados, comiendo en la calle. Todo era barro, sí, pero sonreían. Era el mismo drama, el mismo dolor. Y sin embargo, había belleza. Al final, esto nos salva la belleza. ¿La belleza? Me dijeron mis padres que íbamos a ayudar a la casa de mi compañero Álvaro, porque fue quien sufrió todo el agua. Así que fuimos a ayudarlo. Uno de mis compañeros, Iker, cogió una pelota y nos desahogamos y empezamos a jugar a fútbol. Todo normal, ¿sabes? Como si no hubiera barro. ¿Quién eres? Me llamo James Mason. Soy de Londres, pero vivo en Aldaya. Te estaba escuchando. Pero no eres un niño. He crecido. Era uno de esos niños que recuerdas. Mi padre dice que estuvimos ayudando como los que más. Tirando de escoba, quitando barro, y que nos encontramos a una pelota tirada y sucedió lo que tenía que suceder. 6 niños que ven un balón y se olvidan del entorno. ¿Tú no te acuerdas bien? Yo recuerdo que aquel día
Fui feliz. Hacía sol. Hacía sol. Eso es lo que recuerdo, que hacía mucho sol y que llevábamos zapatillas nuevas y balones nuevos y... bueno, ropa limpia. Todo para estrenar. Aquel día me riñeron porque me ensucié la ropa nueva. Pero hoy... No ha pasado tanto tiempo. no. Pero estoy seguro de que recordaré la belleza. Espera, ¿quién ganó? ¿Quién ganó a qué? ¿Al fútbol? Bueno, nada. Éramos el mismo equipo, no hubo goles, solo éramos amigos. ¿Te acuerdas de aquello de los mosqueteros? Uno para todos y... Todos para uno. Bueno, eso es. Uno para todos y todos para uno. Gracias por acordarte de nosotros. Antes no creía que hubiera paraguas que protegieran contra nada que no fuera la lluvia. Llovía y lo abrías, lo inclinabas hacia un lado si venía el viento por ahí, o hacia el otro si venía por el otro lado, o lo cerrabas si era imposible y con el paraguas hacías más el ridículo que otra cosa. Y llegabas a casa y lo cerrabas, o lo perdías, o lo olvidabas, en cualquier lugar. Antes no me daba cuenta de que hay un paraguas que protege contra la desgracia, contra la intemperie, contra la mezquindad. Un paraguas que no se quebranta, que no se pierde, que no se olvida, que te sale al encuentro, un día cualquiera, aunque haga sol, donde menos te lo esperas, en quien menos te lo esperas, en quien nunca has dejado de esperarlo. Y sí, ese paraguas se llama amor. El amor que siempre sana. Carmen, desde Picana, diciembre de 2024. Si tu te'n vas, ens n'anem els dos! No em soltes! Aguanta! Agafa't fort! No puc! Sí pots! Aguanta! Si tu te'n vas, Ens anem tots! com et diuen? Maria! Maria! Pensa en alguna cosa positiva! Tot és aigua i fam! Maria, pensa en el teu somni favorit! Jo no tinc somni, soc valenciana! Els valencians fa anys que ja no somiem! Esto es verdad? Només marxat! No em soltes! Si tu te'n vas, Ens anem tots! Maria, pensa en tot el que t'espera. Ja està, Maria, ja ha passat! Ja ha passat! I ta mare t'abraça i et besa com si mai més poguera abraçar-te ni besar-te. No em soltes! No ho faré mai! Què ha passat? Ho hem perdut tot! La casa! El cotxe! La coita d'enguany. I la de l'any que ve! Només he pogut salvar la teua planta! Mamà, et promet que un dia replantaré tot el territori, t'ho promet. ¿Vens a jugar? He d'estudiar. Bernat, porque juguem a besarnos. Y a tocarnos. No puc. He de replantar el territori. ¿Tú? ¿Aunque 14 años? Maria Llopis, licenciada cum laude in Ingegneria Agronómica. Que guapo! Qui és? El teu amor. Com li diuen? Amor. Sí, quiero. Estic casada? Estem esperant una xiqueta. ¡Mare! Digues, Aitana. Demà me'n vaig d'Erasmus a Berlín. I quan tornaràs? Dos fills! Dos gossos! Una hipoteca! Aitana es queda a viure a Berlín. Només la veus per Nadal, però us envia fotos. És tot un honor recollir aquest premi del Ministeri per la reforestació i canalització de l'Horta Sud.
el rep en nom de tots aquells que ja mai hauran de patir una riuada, però sobretot en nom de ma mare, que en salvar una planta va fer realitat aquest somni. ¿Eres yo? Ho hem aconseguit. ¿Eres... Soc feliç? Moltíssim. On està Amor? Ens va deixar. Ja deia jo que feia molt de temps que no dormia a casa. Necesitaba algo que em fera volar. I s'enamorà d'una monitora de parapent. Paracaigudista, si no t'importa. En ple vol, els agafa una borrasca elèctrica i... Almenys em vam estalviar la incineració. I estem junts, que és el més important. I tan junts. Bye, bye, life! Però no estigues trista. Avui és el nostre dia. D'ara endavant, res pot anar malament. Càncer. Oh, els metges, sempre tan empàtics. Quimio. L'hem agafat a temps? S'ha de fer amiga del tumor. Benigne! Encantat de conèixer-te. Procuraré no fer-te molt de mal. I així estem, passant la vespradeta. Mamà! Volia fer tantes coses! I ho has fet! Estic molt orgullosa de tu. Però queda tan perfecte! T'agrada parlar amb la mare, veritat? Sí. Jo també la trobé a faltar. I la Rosa amb els síl·labs que et feia, també? El feia bo? Sí. Quina enveja! Qui és? Soc jo. Soc jo. ¿Cómo estás? Jo bé, i tu? ¿No me reconoces? Clar que reconec. Soy Aitana. Jo tenia una filla que li dien Aitana. Sí, sí. Mira que t'he portat. És Anna, la teva besneta. S'assembla molt a mi quan era jove. Vols que t'acompanyi? On vols acompanyar-me? On vulguis anar? On vaig? He d'anar tota sola. Estàs segura? Solta'm. No em soltes. Solta'm. No em soltes. Solta'm. Ojalá la cifra de víctimas no sea más larga. Ojalá llegue la ayuda, más ayuda. Ojalá los responsables de este desastre no puedan dormir. Ojalá pronto la vida encuentre su cauce. Mientras tanto, ojalá podamos soportar todo esto que nos está pasando. Carmen, desde Picaña, 31 de octubre de 2024. ¿Qué nos pasó? Fue como un tsunami en tierra seca, donde no llovía ni tampoco había mar. ¿De dónde salió la ingente cantidad de agua, las toneladas de cañas y barro que sembraron la devastación y la muerte? Marineros de tierra adentro se encontraron a la deriva, anclados en el lodo. Les quitaron el mar, les quitaron el agua, les quitaron la luz, les quitaron la vida por no avisar a tiempo. Hoy es 30 de octubre. Este es mi pueblo. Aquí nací, en la misma calle en la que vivo. En la misma calle en la que hoy se amontonan los coches, unos encima de otros, sobre el barro y los enseres. Mi pueblo entero ha sucumbido bajo el agua. Todas las calles, todas las casas, todas las personas. Algunos hemos perdido un poco, otros más, otros todo. Mi corazón, mis lágrimas están con ellos. Pero hoy los vecinos nos preguntamos ¿cómo estás? Nos ofrecemos ayuda y si hay confianza nos damos un abrazo. Con eso me quedo. Con eso y con mi hija Carmen, pintándose la raya del ojo esta mañana a las 7 antes de bajar a desfangar el comedor. Un poco de normalidad, mamá, me ha pedido. Y luego ha cogido la escoba
de lo que pasó antes de este martes a las 8 de la tarde, importa ya. Con eso me quedo también. Este es mi pueblo precioso. Esta foto es de Picaña, pero también podría ser de Paiporta, Catarroja, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Valencia, Sot de Chera, Chiva, Algemesí, Benetúser, Utiel, Mi pueblo, que tarde o temprano, tal o d'hora, volverá a ser como antes. Carmen, desde Picaña, 30 de octubre de 2024. El tsunami no anuncia su llegada. La ola crece, crece y crece hasta satisfacerse con la desgracia que produce a su paso. Solamente pierde fuerza y bravura cuando salvarse y dominarla ya no es posible. Sí, desde l'AEMET confirmem que el terratrèmol amb epicentre entre Sicília i la península itàlica ha sigut de 6,5 graus en l'escala de Richter. ¿Y l'hipocentre? Hipocentre a 70 kilómetros sota el mar. Uf, está en el límite de perill de tsunami. Ja! Què diu l'Institut Geogràfic Nacional? Estan estudiant amb l'Institut d'Oceanografia i donaran dades en una hora. Avise la consellera. Sí, digue'm... Emergències. He estat parlant amb l'EMET sobre les possibles repercussions del terratrèmol de Sicília i... Repercussions? Quin tipus de repercussions? Encara no està clar, però s'està estudiant un possible risc de tsunami. Però un risc a on? Es prompte encara per determinar les zones afectades, però podrien ser les nostres costes. Ja vau dir el mateix fa un mesos amb un terratrèmol a Grècia. Sí, en aquell cas, finalment... Bé, així avui tenim un dia de bojos. Així que en quan tingues dades més concretes, pues ja m'avises. Sí, però... Però... no caldria posar ja algun tipus d'alerta? Estem esperant que ens donen les dades definitives de l'Institut Geogràfic Nacional. Però... no caldria posar ja algun tipus d'alerta? Sí, ara quan tinguem dades concretes tindré autorització per a emetre alertes. El terratrèmol submarí que s'ha produït aquesta nit entre Sicília i Calàbria podria tindre algun tipus de conseqüència sobre el litoral valencià. Les característiques del terratrèmol, la seva magnitud i la seva profunditat podrien afavorir la creació de fenòmens marítims inesperats. Des d'Apunt vos anirem informant puntualment sobre el tema. Emergències? Sí, digue'm. Soc l'alcaldessa d'Alboraia. Acabo de veure les notícies que s'esperen fenòmens marítims a les nostres platges i... Encara no es pot confirmar res. Però què faig? Posi bandera roja a les platges? Un segon. Activem l'alerta taronja. Des de l'Institut Geogràfic Nacional confirmem que les mesures dels nostres mareògrafs podrien indicar la imminència d'un tsunami. Podrien indicar o indiquen? Estan en el límit. Podria ocórrer o no. Però el tsunami afectaria el nostre litoral o no? M'escolta? Amb les mesures dels nostres mareògrafs no podem predir. Estem esperant les dades del Sentinel-6. S'ha declarat l'alerta taronja a tot el litoral valencià. Però estan segurs? Els mareògrafs no tenen capacitat de predicció exacta, però l'escenari és preocupant. Ai, l'escenari. D'acord, comuniqueu-ho. Escolte? Sí, disculpa, s'acaba de declarar l'alerta taronja a tot el litoral valencià. Sí, bé, la mateixa història de l'altra vegada. Mantingueu-nos informats. Perdone? Un mareògraf no aporta informació precisa sobre l'evolució d'un possible tsunami ni de quines poden ser les zones afectades. Sam, des del balcó es veu la mar molt rara. Què passa? Estic treballant. Però sí alerta d'un moviment vertical del fons del mar que podria produir un tsunami. La marea està molt més baixa del normal a aquestes hores. I què? Al Pacífic, els tsunamis es predeuen a través d'un sistema de boies intercomunicades. Sam, heu de tancar l'empresa? Ui, teniu la nau molt prop de la Hi ha platja. hagut 3 alertes taronja en els últims mesos i no ha passat res. A Espanya hi ha una boia de detecció de tsunamis al golf de Cádiz, però es troba inactiva. Quan la mar es retira sempre torna, sempre acaba tornant. Fiarem, telèfonen del col·legi. Per favor, veniu a replegar els vostres fills. Han tancat totes les naus excepte la Ja vostra. han perdut bastants dies de feina. El Sentinel-6 detecta variacions considerables en el nivell del mar i una cadena d'ones que podrien indicar un tsunami. Però un tsunami a on? Podria arribar a les nostres costes. Però què passa? Hi ha alerta taronja per fenòmens marítims. Podríeu ser més concrets? Podria arribar o arribarà? Senyora consellera, nosaltres treballem amb prediccions i probabilitats. Ens acaben d'informar que l'AEMET activa l'alerta roja a tot el litoral valencià. Restem a l'espera de les indicacions de protecció civil. Ha pujat l'alerta roja! Sam, evacueu la nau! De zona d'un tsunami poden viatjar a 1.000 km per hora. A veure, que jo també he fet els deures, que 15 de les 20 alertes emeses des de 1946 han estat falses alarmes. Senyora
consellera, això no és una ciència exacta. Aleshores ens la juguem? Així a l'atzar? D'ací no ix ningú. Toni, com et veig així per la porta, així no tornes demà. La mar sempre torna. La primera part de l'ona que arribarà serà una vall i no una cresta. Això provocarà que la marea retire més de l'habitual. Per favor, veniu a replegar els vostres fills! Hem de prendre una decisió ja. Evacuem l'anar, per l'amor de Déu! Toni, com se toca descarnar-te'n a casa, ja no cal que tornes. Des del retrocés de la mar fins al primer impacte poden passar uns 6 minuts. És urgent! S'ha d'enviar una alerta a tota la població. Espera que parli amb el president! Toni, estàs acomiadat. Veniu a replegar els vostres fills! He de parlar amb el president urgentment! Veniu! Emergències! No vos negueu! L'aigua de la mar arribarà en forma de paret vertical. Aixiu de la nau! Estem col·lapsats. Veig una ona enorme. Recomano que volteu de les platges. He de parlar amb el president ara mateix! Ajuda, per favor! Els xiquets, salveu els xiquets! És massa tard, és massa tard. President! 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 Què passa quan ningú respon? Què passa quan ningú ha pensat en tu? Què passa quan ningú ve a salvar-te? És com quan se't moren els pares i passes a ser tu, la primera del teu llinatge, sense guies, sense pares, sola, davant l'horitzó, i sola mires la mar que sempre t'ha acompanyat i veus com s'acosta l'ona, la gran ona que se t'engolirà. Veus com s'arremolin les aigües al teu voltant i l'angoixa et fa convulsionar. Els teus braços, les teves cames s'agiten sense control i aleshores barreges el turquesa, el blau y el blanc de l'aigua, com si fueras un pincel en una acuarela. Aleshores, sobre el teu cap, cau suaument una vuelva d'escuma. T'atures, t'encaunant sobre el muscle, una altra a la mà, i alces els ulls. Neva escuma. Miles de petites volves d'escuma pinten un espai blanc i pur, un espai finit on t'arrupeixes, mentre l'escuma s'escola per la teva boca, esquerrada pels crits, i arrupida t'enfonses en l'escuma profundament. Baix de l'aigua observes la superfície, el que a partir d'ara serà el teu nou cel. Una vidriera, però els delicadíssims rajos de llum daurada d'un sol que s'allunya tacaron les galtes tendrament. Tot ocorre en un instant. Aquest instant, l'instant en què amb els punts desencaixats fora de les òrbites, el cor s'inunda amb un estupor sublim i comprens que et trobes davant d'un espectacle prodigiós, un instant de bellesa. Alerta de que no acceso territorial de Valencia. Suspende toda actividad laboral, educativa, esportiva i centres de vida. Restringit el trànsit de vehicles privats. La població ha de refugiar-se immediatament a